Bendiciones, amados de Dios. Seguimos encontrándonos a través de tecnología por la cuarentena. Como no sabemos cuándo terminará, nos enfocamos en cómo aprovechar este tiempo. Semana a semana se suman más rubros y personas que salen de la cuarentena para prestar más servicios y actividades a lo que ya estaban funcionando. La buena noticia para Santa Fe es que desde el 9 de este mes, 9 de abril, no hay más contagiados en esta ciudad. Sigamos orando para que Dios muestre su favor, nos esté cuidando, levantando a los que cayeron y guiando a los que toman decisiones para ser sabios en la marcha y el rumbo de nuestra ciudad, nuestra provincia y país. A la Iglesia para que también sea sabia en lo que tiene que hacer en este tiempo de espera y cuarentena. También podemos orar y sembrar en aquellos que, y hay muchos, necesitan ser animados, fortalecidos o reencontrarse con el Señor, pues se han dado cuenta que sus vidas no están bajo su dirección, no están entonces, por no estar bajo su dirección, bajo la protección de Dios. Uno no solo debe confiar y creer en Dios, debe andar en sus caminos y voluntad. Entonces sí va a estar bajo su cuidado. Mientras la cuarentena es para algunos solo un confinamiento, un encierro de protección, algunos con miedo, otros con tranquilidad, para otros es un tiempo para aprovechar de otra manera. La promesa de Romanos 8:28 para los hijos de Dios dice: a los que aman a Dios, todo ayuda o coopera para bien. Y esto de ayudar o cooperar para bien es solamente para aquellos que, además de ser sus hijos, andan conforme a su llamado y en los propósitos de Dios. Recuerda que tenemos una doble espera. Esperamos volver a hacer muchas cosas que valoramos y extrañamos, y también estamos en la espera de su venida, su regreso. En esta ocasión, como juez y Señor. Por eso es bueno aprovechar el tiempo para recuperar el ritmo y lo importante, no ser, cuando todo esté en marcha otra vez, relegados las cosas importantes, la familia, la relación con Dios, el compañerismo con el Señor, por el trajín del diario andar. Compartimos ayer un mensaje breve sobre lo que pasó en estos días. Y hoy quisiera ver cómo el Señor, luego de morir y resucitar, prepara a los suyos. Primero se le aparece a las mujeres en el sepulcro, dicen los evangelios. Luego a dos, en el evangelio de Lucas, que volvían de Jerusalén a Emaús. Luego a los otros apóstoles. Ese mismo domingo de gloria y resurrección, luego que estos dos testigos que iban rumbo a Emaús le avisan a los apóstoles que habían visto al Señor, que se habían encontrado con el Señor, Él se le aparece donde ellos estaban reunidos por miedo, por temor, escondidos. El Señor aparece en medio de ellos. Es la tercera aparición que narra el Evangelio de Lucas, que comienzan, luego de oír el testimonio de los dos que se encontraron en el camino del Señor, Él se les aparece, les habla, sigue sorprendidos. Y esto es interesante. El texto dice en Lucas 24:41 que están sorprendidos. Permíteme leerlo en esta versión que es la Biblia de las Américas, y dice lo siguiente el texto. Como ellos de gozo todavía no lo podían creer, se maravillaban. Entonces él tuvo que pedirle algo de comer. Y esto es interesante porque puede pasar en muchas circunstancias. Se entremezclan las emociones. Entonces el Señor se revela. El gozo y el asombro se transforman en un impedimento, en una barrera, en una traba. No creían, dice el texto. Por esta razón el Señor tiene que pedirle algo para comer, para demostrarle que no era ni un fantasma ni una visión. Dice el verso anterior, más atrás, que el Señor les pregunta, ¿por qué están turbados? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Más abajo dice 39, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Ellos estaban llenos de gozo. Seguidamente el Señor debe aclararles que todo lo que pasó es parte del plan de Dios. El verso 44 dice lo siguiente, entonces el Señor, de esto era lo que yo les hablaba antes, cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas sobre mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Usa una expresión que clarifica, que es interesante. No solo que lo que pasó recientemente impactó la vida de los discípulos, también todo su ministerio terrenal. Jesús le dice, era necesario que se cumpliera
todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es una expresión común hebraica que significa en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Y este pasaje está muy conectado y relacionado directamente con la palabra de Mateo 5:17, que muchas veces se suele usar para justificar que hay que andar en la ley, que hay que andar en los mandamientos del pacto mosaico. Y creo que la gente que hace eso no entendió lo que el Señor está diciendo. Él no dice, ustedes tienen que cumplir. Él dice, yo no he venido a anular, sino a cumplir. Él era el cumplimiento. Jesús dice que Él no vino a anular, sino a cumplir. Él cumplió, y esto es interesante, lo que solo Él podía hacer. Solo Él fue capaz de ser el Cordero de Dios. Solo Él pudo pagar nuestro rescate en la cruz. Solo Él vivió sin pecado para pagar y satisfacer a Dios en los cielos. Ahora, ¿qué instrucción le da el Señor? Lucas 24 sigue hablando y dice que les recuerda que había estado hablando y enseñando antes. Era parte de la preparación para su tarea y envío como testigos. Esto es importante, pues debemos tanto prepararnos para aguardar su regreso como durante su regreso servirle. No sabemos ni el día ni la hora en que Él vendrá. Tampoco sabemos, ni tú ni yo, la fecha de tu partido o la partida de alguien. No sabemos cuándo va a ser el fin, ni nuestro fin. Por lo tanto, es importante estar preparados para el viaje o encuentro con Dios, según lo que Él decida primero. Amado, ¿lo estás? ¿Está tu vida preparada para presentarte frente a Dios y rendir cuentas? Repasemos cómo el Señor comienza a prepararlos para este paréntesis que va a haber durante 40 días antes de irse y enviar en Pentecostés el Espíritu Santo. A partir de acá, en el capítulo 24, deja en claro que todo lo sucedido, leímos recién en el verso 44, era parte del plan redentor diseñado por Dios en la eternidad. Todo lo que Jesús va a comenzar a enseñar no fue implementado o pensado luego, sino en la eternidad. Y las Escrituras se centran, y esto es lo interesante, cuando dice, todo se ha cumplido en mí. Cuando les abre la Escritura, lo que le está diciendo es que toda la palabra, del principio al fin, se centra en el plan de Dios, se centra en la persona de Jesús, se centra en lo que Dios iba a hacer en Él y a través de Él. No en el pueblo, no en ellos. Debía cumplirse todo lo relacionado con Él en las Escrituras. Dice el texto del verso 45, entonces abrió la mente de ellos para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que era necesario que, y comienza a narrar lo que Él había pasado. Mientras ellos, los judíos de aquel momento, los discípulos también, esperaban el levantamiento de un reino terrenal de Israel, físico y material, la restauración de la plenitud del poderío de Israel. El Señor le había preparado para la extensión del reino espiritual, del reino de Dios, y hace que fijen su atención, como dice Colosenses 3:1, en las cosas de arriba. No en la de la tierra, no en lo de abajo, no en lo temporal. Esto es importante, porque según nuestra mirada en las cosas de arriba, Dios puede hacer cosas aquí abajo, en tu vida y a través de tu vida, en ti y en los tuyos. Abre su mente para que entiendan la palabra. No se trata de vos. Esto es interesante lo que quiere decir aquí este pasaje, el verso 45 de Lucas 24. No se trata de vos, no se trata del mundo, no se trata de Israel siquiera, sino de Dios y su plan redentor a la humanidad que traspasa las barreras de Israel. Esto es importante, pues cuando está en un instante previo a su partida, en Hechos capítulo 1, verso 6, dice el texto lo siguiente, dice aquí la palabra de Dios, ellos vuelven a insistir, dicen, cuando estuvieron reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restituir a Israel, el reino de Israel? Otra vez los encontramos situados delante del Señor. Está a punto de irse, ya va a ascender. Sin embargo, otra vez el corazón de ellos nubla el entendimiento de lo que unos días antes les había explicado. Se sitúan en el reino de Israel y su restablecimiento. El tiempo de la gracia es tiempo del reino espiritual, de que las personas abajo se vuelvan a Dios, que sean alcanzados por la gracia que viene de Dios para poder pasar al reino de este mundo, del reino de este mundo
al reino de Dios. Por eso el énfasis que va a hacer la palabra de Dios en Hechos 1:3, dice el texto, a estos también se les presentó, después de padecer, dándoles muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablando de lo concerniente al reino de Dios, el reino de Dios, el reino espiritual. Dios en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, no tu reino, no el reino de Israel, el reino de Dios entre ellos. Este es el mensaje que Él le pide a ellos. Este es el mensaje que muchos han olvidado. No se trata de vos, se trata de Dios, su voluntad, sus planes, sus propósitos y alinearte con ellos. Mientras lo humano y lo terrenal, aún para los creyentes que tienen su mente cerrada a lo que Dios revela en su palabra, es centrarse en ellos, en sus necesidades. El mundo debe cambiar, piensan ellos. El reino de Dios, en cambio, se centra en cambiarte a vos, entronizar a Jesús en tu vida, en tu hogar, que el reino de Dios y su justicia sean importantes en verdad para vos. Entonces, todas las otras cosas que humanamente, horizontalmente son importantes para vos, el trabajo, la familia, alcanzar ciertos logros, entonces van a ser añadidos, pero primero el reino de Dios. En Lucas 24:46, estamos entre estos dos textos que yo animé a compartir. Dice lo siguiente, no solo estaba determinado lo que sucedería, dice el texto, así está escrito que era necesario. Lo que pasó en el Gólgota, en los cielos, en la tumba, impulsa y faculta la tarea y la misión de la iglesia. Mientras más entendemos lo que Jesús está recordando, lo que está abriéndole a los ojos y mente de los discípulos, el creyente, entonces puede responder adecuadamente a lo que Dios quiere hacer en su vida y a través de su vida en la vida de otros. Finalmente, presta atención a las palabras de los varones. En Hechos 1, volvemos a Hechos 1, verso 11 y 12. Los varones son los ángeles. Dice el texto, ellos le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Entonces dice el texto que ellos regresaron del monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, con un día de reposo. Quiero hacerte notar algo. Los discípulos otra vez están allí. Dice el texto que mientras estaban allí, miraban, verso 9, a Jesús que era recibido en las nubes. Otra vez las emociones se entremezclan. Otra vez lo que están experimentando, la experiencia, lo que están sintiendo, los desenfoca de la instrucción, del mandamiento, del propósito de Dios. Las emociones son preciosas. Dios nos ha hecho para que sintamos, para que tengamos pasión, para que hablemos de Dios con el anhelo, con valentía, con denuedo, con un amor de un corazón tocado. Pero a veces las emociones, sin la dirección de Dios, se convierten en una traba. Los ángeles le recuerdan que Jesús va a volver de la misma manera que le vieron partir, y ahora es el tiempo de enfocarse, no en el éxtasis de verlo subir, de esperarlo, en la tarea que debían hacer hasta que Él volviera o ellos se presentaran frente a Él. Para eso iban a recibir el Espíritu Santo. Las palabras que Jesús les explica, lo que pasó, lo que estaba escrito, para qué pasó, debe ser sabido, predicado, compartido con otros. El verso 47 de Lucas señala esta dirección, pone a los suyos en la condición de testigos y le dice, ustedes son testigos de estas cosas. El testigo es el que habla, el que comparte, el que analiza lo que ha pasado y comprende que algo ha cambiado su vida y que Dios quiere cambiar la vida de otros. El Espíritu Santo es enviado a la vida para recibir o ser investidos por el poder del Espíritu Santo, para el envío para el cual Dios nos ha llamado. Si has recibido el Espíritu Santo, comparte de Dios con otros. Si no lo has recibido, hoy mismo puedes abrir tu mente, tu corazón, tu vida, buscar a Dios, pues Él desea hoy mismo, ahora, reconciliarse contigo, porque en su regreso, el tema que vamos a ver el día miércoles, será tarde. Tal vez la semana que viene sea tarde. Hoy es el día, hoy es el tiempo que necesitas de Jesús, que necesitas estar reconciliado con Dios, porque aún Él no ha vuelto y está esperando que abras tu vida a Jesús.
Si ya lo has hecho, gloria a Dios. Prepárate, comparte y bendice. Dios te bendiga, amado de Dios.